el webinar que hemos dedicado a todo lo que tiene que ver con el tema educativo. Así que bienvenidos a este evento programado por SIP Academy. Mi nombre es Rubén Castillo, director técnico. Voy a estar moderando el evento para todos ustedes y vamos a iniciar la actividad inmediatamente. Este es nuestro webinar gratuito número 4, desafíos de la educación en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo. Ese es el nombre que tiene nuestro webinar y va a estar hoy día 15 de junio. Vamos a estar, con la licenciada Yodalí Muñoz, nuestra directora académica de SIP Academy, es que va a estar disertando acerca del tema. Ella es especialista en el área de educación. Estamos comprometidos con el desarrollo de competencias en personas y organizaciones de cualquier ramo. Nuestras áreas educativas son la seguridad y salud en el trabajo, incendios, rescate, salvamento, medicina de emergencia, materiales peligrosos, ambiente y gestión humana. Modalidades educativas que aplicamos en nuestra academia: online sincrónico vía Zoom y presencial, enfoque educativo bajo los ámbitos educativos de la UNESCO, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, métodos de enseñanza y aprendizajes experienciales por el tipo de tema que enseñamos. Bienvenidos entonces a SIP Academy. Aquí puedes comenzar, por supuesto, tu carrera de aprendizaje en área de seguridad y salud en el trabajo, ambiente, emergencia, materiales peligrosos y gestión humana. Visítanos en nuestra página web www.sipacademy.com. El resumen curricular de nuestra conferencista el día de hoy, la licenciada Yodalí Muñoz, licenciada en Administración, especialista en Gerencia de Empresas, coach ontológico, diplomada en Dinámicas de Grupo, tutora y mentora formada para la transferencia del conocimiento, profesora invitada de Desarrollo y Organización de FUNINDES, Universidad Simón Bolívar, experta en diseño instruccional y facilitación de soluciones educativas y cursos de su área de experticia, especialista en el acompañamiento y desarrollo de los equipos de trabajo y sus líderes, directora académica de SIP Academy. Con esta invitación y con esta presentación de nuestra conferencista, damos inicio a nuestro webinar de hoy. Así que sean todas y todos bienvenidos a esta actividad. Bienvenidos todos. La verdad que este tema de lo educativo es un mundo que me apasiona y lo otro que me apasiona también es el mundo de la seguridad y salud laboral. Así que es un placer para mí conversarles de esto. Voy a estar disertando sobre las reflexiones y los hallazgos que hemos hecho en SIP Academy en términos de lo educativo, de lo que ha pasado con lo educativo en los últimos 2 años y un poquito más ya saliendo de la pandemia. Cómo consideramos nosotros desde SIP Academy podemos atender los desafíos o los retos de lo educativo en términos de esto tan apasionante que es la seguridad y salud en el trabajo, por los retos que precisamente la pandemia nos ha dejado y además en un contexto país como Venezuela que sigue teniendo unas características muy particulares. Yo quiero comenzar esta disertación con este pensamiento de Hesíodo, un antiguo poeta de griega que decía que la educación ayuda a las personas a ser lo que es capaz de ser. Es decir, nos hace una invitación este pensamiento a comprender y a abrazar que lo educativo es un proceso que dura para siempre, para toda la vida. ¿Por qué? Porque trata más allá que del hecho de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, destrezas, desarrollar ciertas competencias o ciertas capacidades. Es un proceso de atender lo evolutivo y el desarrollo integral del ser.
Y a esto me voy a estar refiriendo en algunas reflexiones que voy a hacer en las siguientes láminas. Bien, vamos a comenzar con estos, son algunos hallazgos de lo que hasta ahora se ha podido evaluar en términos de lo educativo, de lo que sucedió y aconteció durante la pandemia. En estos un poco más de 2 años, para algunos países como Venezuela, la pandemia ha durado un poco más de 2 años, para otros países tal vez con algunas cualidades diferentes a las nuestras, pues esto de lo educativo lo lograron tomar o retomar con mucha más antelación, probablemente desde mitad del año pasado, septiembre del año pasado. Lo cierto es que en muchos países, y en el caso particular de Venezuela, no fue sino hasta principios de este año para Venezuela o finales del año pasado para otros países distintos a los venezolanos, los niños estaban sin clase. Se prevé que en más de 162 países a la vez hubo como suspensión de clase por todo este tema del COVID. En Venezuela se hablan de unos 860.000 niños y jóvenes que no pudieron ir a sus actividades habituales presenciales y tuvieron que emigrar, incluyendo a los docentes, a desarrollar clases online. Por supuesto, con todos los retos que traía una virtualidad que no dominábamos y para la cual no estábamos preparados. Ni mental, ni emocional, ni mucho menos teníamos habilidades para asumir un reto de esta magnitud. En el caso de los Estados Unidos, 1.7 millones de niños que estaban registrados en colegios, en sus institutos, tuvieron la posibilidad de darle cierta continuidad a esto de los educativos apoyados con sus familias. Y claro, con algunas particularidades bien a favor de los Estados Unidos en términos de conectividad, en términos de aplicaciones tecnológicas, equipos, maquinarias, etcétera, etcétera. En el caso del continente americano, 520 millones de estudiantes y 43 millones de profesores tuvieron que emigrar al escenario virtual. Esto es un dato muy reciente, recién salidito del horno. Este es un estudio que acaba de culminar el Instituto de Educación Superior de América Latina y del Caribe, que es un instituto que está conectado o pertenece a la UNESCO y hizo este análisis de qué había pasado con los estudiantes universitarios en el año 2022 cuando comenzó la pandemia y muy prontamente el estudio acaba de salir, hay un resumen muy particular ya circulando en redes sociales, pero va a salir el estudio completo de qué sucedió con los estudiantes universitarios y algunos hallazgos de cuestiones que se fueron dando durante la pandemia. El Foro Económico Mundial, por su parte, nos indica que solo el 60% de la población mundial, estiman ellos, tienen acceso a la red de conectividad, lo cual marca sin duda alguna una desigualdad entre quienes pueden y no pueden estudiar a través de este medio virtual. ¿Okay? Y ya esto que he comentado hasta ahora nos empieza a dar algunos indicios de hacia dónde van a ir apuntando estos retos que estamos teniendo que gestionar en estos tiempos, lo que nos dedicamos a lo educativo y a la seguridad y la salud laboral. En los sectores vulnerables, por supuesto, la brecha digital se ha hecho más visible. En Venezuela se incrementaron las limitaciones en la conectividad y la no disponibilidad de equipos electrónicos. Ya todos sabemos cuáles son las condiciones económicas del país. Hay una desigualdad importante en términos de poder adquisitivos. Tenemos un tema inflacionario, lo que encarece aún más poder contar con la tecnología necesaria para este tipo de educación, etcétera, etcétera. Por su parte, las instituciones formales de educación y de formación continua a lo largo de la pandemia tuvimos la voluntad, nosotros en SIP Academy fuimos uno de los que hicimos esta labor de ofrecer un alto número de experiencias educativas en múltiples especialidades. Nosotros trabajamos en temas sumamente interesantes, nos sentimos muy orgullosos de lo que pudimos hacer en ese tiempo, buscando manera de aportar, la gente estaba interesada
intentando salir del pensamiento de la condición en la que estábamos y bueno, esto fue, vamos a decir, una forma de drenar. Estas actividades fueron en su mayoría gratuitas o a muy bajos costos y esto permitió que de alguna manera las personas, estudiantes, no estudiantes, adultos, amas de casa, profesionales que estábamos en nuestros hogares, pues pudiésemos adentrarnos un poco en este mundo de lo virtual. Esto, de alguna manera, aunque podría verse como una limitante, realmente creo que nos permitió perder un poco el miedo hacia poder educarnos a través de plataformas como esta, como Classroom, como otras series de plataformas tecnológicas que han estado dispuestas y que se han visto especialmente utilizadas en estos tiempos. Expertos en educación han planteado que en el sistema educativo mundial, en estos tiempos que corren, habilidades o capacidades como toma de decisiones, resolución creativa de problemas, la adaptabilidad y la resiliencia son capacidades que en este momento pues se han puesto de relieve dado las limitantes que teníamos de actividad o que en algunos casos todavía estamos teniendo de tener actividades presenciales. Y este estudio que les acabo de comentar en algunos puntos anteriores nos revelan que los estudiantes universitarios, que fue el ámbito en donde ellos acaban de culminar este estudio, lograron desarrollar capacidades bellísimas como la autoformación o autoaprendizaje. De esto vamos a hablar en láminas un poco más adelante, pero fueron 3 grandes capacidades que lograron identificar en este estudio que hicieron sobre qué había sucedido con los estudiantes universitarios en este tiempo. La tercera capacidad, sin duda alguna, ha sido el uso de herramientas tecnológicas. Es decir, desde lo más joven hasta lo más adulto, nos enfrentamos a esto de la tecnología virtual y creo que allí ganamos un muy buen terreno. Bien, después de la pandemia, ¿qué se ha logrado observar en estos tiempos? Bueno, según la ONU, ellos estiman que aproximadamente el 87% de los estudiantes del mundo se han visto afectados en su proceso normal educativo. Y la gran pregunta que surge ahí es cómo vamos a hacer para recuperar el tiempo perdido. ¿Okay? Esto todavía tiene mucha tela que cortar y creo que algunos estudios por realizar, pero bueno, muy rápidamente creo que tenemos que tomar esta pregunta con nosotros e intentar de manera muy creativa, muy innovadora, ver cómo hacemos que el tiempo, poder recoger un poco las consecuencias de este tiempo que no tuvimos educado. Por ejemplo, la pregunta que ahorita me surge hacia las empresas, cualquier empresa que en este momento es cómo se está, qué tipo de estrategia piensan usar para poner al día a los trabajadores en sus organizaciones en términos de la educación de salud y seguridad laboral, que es un proceso continuo, un proceso permanente de reforzamiento, desarrollo de capacidades. Luego en Venezuela tenemos una alta rotación en las empresas que tienen, sobre todo de cargos muy operativos, cargos que tienen que estar constantemente sumergidos en procesos educativos en términos de la seguridad y salud laboral para poder crearles lo más rápido posible la conciencia de seguridad y prevención. Esas son todas preguntas que estoy dejando aquí, muchas me voy a seguir haciendo preguntas, algunas de ellas probablemente vamos a encontrar algunas soluciones aquí, o algunas posibles soluciones, y otras se nos quedarán para seguirnos las pensando. Bien, continúo con estas conclusiones que nos regaló la ONU más o menos en el último trimestre del año pasado. Aproximadamente 2.5 millones de personas perderían sus empleos
Y la pregunta que queda aquí es cómo pueden estas personas que están sin empleo desde hace año y medio, 2 años, seguir siendo una oferta en lo laboral, porque bueno, ya se han desconectado de la presencialidad, los hábitos de trabajo, probablemente están probando otros haceres para poder procurarse ingresos en lo personal, y cómo esas personas podrán seguir los procesos educativos o de formación profesional necesario para todo profesional. La siguiente conclusión es muy preocupante porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se han perdido en este tiempo, aproximadamente unos 860 millones. Entre 860 y 3.4 billones de dólares se perderían en ingresos laborales con sus efectos fiscales y parafiscales, así como los flujos de inversión extranjera podrían caer entre 30 y 40%, y todos estos dos elementos ocasionan una gran desinversión en lo educativo. Para nadie es un secreto, especialmente en Venezuela. Yo vengo del mundo de la industria de producción de alimentos y bebidas, y para nosotros era un poco común que cuando las cosas se ponían apretaditas, sabíamos que los presupuestos para educación, para formación, se iban a ver importantemente afectados, porque es uno de los primeros recortes presupuestarios que las organizaciones hacen. Entonces, no solamente en Venezuela, sino también a nivel mundial, cómo van a estar las organizaciones ante estas grandes pérdidas y el cambio de formas de trabajo, de tecnologías que se están produciendo a la par, ayudar o no en esto de lo educativo. Es otra reflexión que dejamos allí interesante para todos los que nos escuchan. La pandemia nos dijo que el trabajo remoto ya lo probaron, se cayeron grandes paradigmas en las organizaciones. Yo recuerdo que cuando trabajaba se hizo un ejercicio en la industria donde laboré, se hizo un ejercicio de esto de que en algunas horas trabajáramos desde la casa y fue imposible, había muchos paradigmas sobre esto, pero la pandemia demostró que se podía hacer. Se podía hacer para ciertos cargos, ciertas funciones, y es lo que ha venido privando, por lo menos en los últimos 6 meses, de mitad del año pasado hasta ahora, perdón, el último año, porque ya estamos en el mes de junio, sobre todo en términos de servicios profesionales, en fin, hay muchas cosas que se están haciendo ya desde el trabajo remoto, y pareciera que esto llegó para quedarse por muy largo rato. Eh, Deben surgir o están surgiendo, han surgido en este tiempo de pandemia y pospandemia, innovadoras técnicas de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, manejo de conflictos, solución de problemas, toma de decisiones, seguimiento a la gestión, entre otras capacidades para poder acoger los cambios que precisamente nos trae esta combinación del trabajo presencial con los remotos. O sea, sin duda alguna, aquí la innovación, la creatividad privó en estos dos años y medio en el que hemos tenido que hacer muchos cambios a la vez e ir aprendiendo sobre la marcha, y sin duda alguna esas capacidades ya están bastante sembradas en la fuerza laboral y van a seguir estando con nosotros, y las vamos a poder poner, las vamos a seguir poniendo al servicio de lo que cada quien hace. Y por supuesto, el manejo de herramientas tecnológicas como una competencia vital para el trabajo en cualquiera de sus modalidades va a seguir privando. También es algo que también se ha acelerado importantemente en este tiempo de pandemia. Muy bien, todos estos hallazgos que les he compartido en estas dos láminas, ¿a qué nos llevan? O sea, ¿a qué desafíos o retos nos imponen? Bueno, nosotros nos permitimos desde SCP Academy dividir esto en unos tres grandes ámbitos. El primer ámbito que traemos a su consideración es el ámbito de la tecnología o de lo tecnológico, y aquí tenemos retos como, ya lo mencionaba en mis dos láminas precedentes, la accesibilidad a la red de Internet, a equipos y herramientas tecnológicas para todos. Es decir, cómo podemos, sea que sea la latitud donde nos encontremos, habrá países que en esto, pues, comparado con el caso de Venezuela, tendrán mayores capacidades y mayores ventajas que los propios venezolanos, pero poder tener una buena conectividad a la red de internet, poder tener buenos equipos y herramientas tecnológicas para educarnos en modalidades online o en modalidades mixtas, que pareciera ser lo que está caracterizando ahorita
vamos a decir, este arranque inicial o reinicio de lo educativo, pareciera que la virtualidad con la presencialidad, hay allí una combinación interesante que está privando al menos en estos primeros meses de pospandemia. El segundo reto o desafío que entregamos en el área tecnológica es precisamente poder sensibilizar a los docentes de los beneficios de combinar la educación presencial con la tecnología y además formarlos, prepararlos, acompañarlos para que puedan dominar de manera efectiva estas competencias. Tenemos bellísimos, en el caso de Venezuela yo tuve o pude ver a través de las redes sociales ejemplos hermosísimos de educadores, de docentes que iban, recuerdo un caso en la ciudad de Valencia, si no me equivoco, de un profesor de secundaria que iba en su bicicleta casita por casita de sus estudiantes llevándoles las tareas para que pudieran hacer los chicos las tareas en su clase y en su casa y poder ser, él pasaba después recogiendo las tareas, ¿ok? Entonces tenemos un cuerpo de docentes y de profesores apasionados por lo que hacen, enamorados de su profesión, pero debemos ayudarlos. A esos que están muy motivados y a los que probablemente no crean en estas nuevas formas educativas, ayudarlos a vivenciar, a experienciar y a contar con herramientas tecnológicas para que las puedan poner a disposición de sus estudiantes. Sobre todo en particular, lo voy a comentar unas láminas más adelante, también los jóvenes pudieron tener su proceso evolutivo en términos de capacidades. También tuvieron que enfrentarse a un Zoom o a alguna herramienta tecnológica o a hacer más análisis o hacer una presentación diferente, ya no presencial, teniendo que hacer usos de diversas herramientas para poderlo hacer, y ellos ya están pidiendo que los formemos, que los eduquemos con algunas otras bondades diferentes a lo que veníamos haciendo. Así que aquí se está juntando el hambre con las ganas de comer, dice un dicho muy criollito de nosotros los venezolanos. Educadores y facilitadores puedan incrementar el uso de herramientas digitales y de tecnologías de información y comunicación o TIC para el aprendizaje, dados los nuevos paradigmas de poder contar con procesos de aprendizaje más dinámicos y divertidos. Eso era lo que les comentaba en el punto anterior. Ya no solamente es que podemos aprender los educadores a hacer esto, con cierta virtualidad, en cierta modalidad sincrónica. También los aprendices, los participantes de nuestros cursos, los estudiantes, están pidiendo que lo hagamos de manera más dinámica y más divertida. Y hay una serie de tecnología en lo educativo, hay hermosísimas aplicaciones tecnológicas que asombran. La verdad es que tú entras 10, 15 minutos a la internet buscando, no sé, una pizarra electrónica y te aparecen 10 aplicaciones distintas para trabajar con una pizarra electrónica cuando estás dando una clase vía Zoom. Entonces, esto está allí, está disponible, la mayoría de esas aplicaciones tienen modalidades gratis y están allí para ser usadas, así que creo que el reto está allí en poder aprovechar lo que está disponible y poder aprender, formarnos, atrevernos, tener el coraje para perderle el miedo a lo tecnológico y poder desde allí aprovechar estos retos que se nos están presentando. Voy a continuar y ahora desde la innovación tecnológica, aquí estamos hablando de fomentar la creatividad en el aprendizaje, generando un entorno que permita no solo explorar, sino también explotar los talentos de los aprendices. Yo creo que para casi nadie es un secreto que bueno, cada cabeza es un mundo, cada estudiante, cada participante tiene su propio talento, sus propios dones, sus propias capacidades. Y la invitación que nos hace este reto es a poder usar esa diversidad en favor del proceso educativo, llevarlo bien a la clase presencial o la clase virtual para que esa diversidad se ponga en movimiento y los unos puedan aprender con los otros, más allá del espacio de aprendizaje que pueda propiciar el propio docente, educador o facilitador. La creatividad, perdón, no es una capacidad innata. Y si nosotros los que educamos ponemos a nuestros estudiantes a prueba, ellos van a hacer fluir lo mejor de sí en términos de la creatividad.
Por eso es que si se lo permitimos, la creatividad se puede desarrollar si la ejercitan en espacios educativos, en ensayos propiciados desde lo educativo para que pueda fluir y desarrollarse. Esa es la invitación que a nuestra manera de ver nos deja este reto de fomentar la creatividad en el aprendizaje. Para ello podemos usar metodologías y técnicas que consideren diversas capacidades y los talentos innatos que poseen los alumnos y aprovecharlos dentro del aprendizaje colectivo e individual. Y esto lo que va a permitir es que el proceso de enseñanza-aprendizaje no solamente sea más dinámico, más divertido, sino que podamos sembrar que el espacio enseñanza-aprendizaje es una responsabilidad compartida entre el que enseña y el que está aprendiendo. ¿Okay? El que está aprendiendo puede ayudar también al proceso de enseñanza y el que está enseñando también va a aprender de quien está aprendiendo. Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque muchas veces las metodologías educativas que usamos son muy rígidas, son muy conservadoras, son muy unilaterales y aquí estamos propiciando diversidad, que haya más bidireccionalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual lo va a hacer más rico, más nutritivo y más divertido. Por último, no soltar los esfuerzos, es decir, sostener los esfuerzos que tenemos que hacer en todo proceso educativo en términos de evaluar si las estrategias y las metodologías que estamos usando en los distintos espacios y experiencias educativas que creamos, pues nos están llevando a donde queremos llegar, porque el proceso de evaluación constante nos permite muy rápidamente aplicar acciones de mejora que nos permitan garantizar que los objetivos de aprendizaje que nos hemos impuesto para determinada experiencia educativa sean alcanzados, que no es más que se dé el proceso de adquisición de nuevos conocimientos y se dé el proceso de aprendizaje como nos los hemos diseñado. Este es un desafío que a mí y a mis compañeros de CP Academy nos gusta mucho porque creemos en ello. Si ustedes nos visitan en nuestra página van a encontrar cómo lo plasmamos y cómo lo difundimos, porque estamos convencidos de que por aquí es mucho el camino que deberíamos recorrer. Y no es más que incluir en el aprendizaje aspectos del ser. Y aquí hago referencia al pensamiento que leí al inicio. Cómo es que en un proceso de enseñanza-aprendizaje consideramos el ser como una unidad y entendiendo el ser que está compuesto por un espacio emocional, por un conjunto de creencias o pensamientos, pasa porque toda persona tiene un cuerpo que lo acompaña y que debe formar parte del proceso educativo, y no menos importante que hay un espacio espiritual que también existe, que tenemos grandes evidencias de cómo cada quien se lo vive, y es importante que lo educativo no deje por fuera estos ámbitos que parecen a veces ser un poco etéreos, pero que ya hay muchas herramientas, muchos modelos que nos permiten aproximarnos de manera, diría yo, muy exitosa en esto de formar integralmente a las personas. Y particularmente aquí quiero destacar y ponerlos a reflexionar sobre cómo han sido atendida la educación en salud y seguridad en el trabajo, utilizando esta mirada de la formación integral. Como les decía, mi primera pasión es lo educativo y he descubierto en la seguridad de salud en el trabajo otra pasión también muy importante para mí. Me encanta aprender de los procesos y de los distintos aspectos que tiene la seguridad de salud en el trabajo. Y yo recuerdo que en mis inicios, más o menos como a los 5 o 6 años de estar en mi carrera, ejerciéndola, acompañé muchos procesos educativos en esta disciplina de la seguridad. Pero se hacía muy mecánico, se hacía muy normativo, unas que otras prácticas, se hacía mucho, vamos a decir, desde lo cognitivo y muy pocas veces desde el hacer y desde el ser.
Y creo que es allí donde todavía tenemos grandes oportunidades para asumir una integralidad en lo educativo. Nosotros hoy nos queda todavía una partecita para el viernes de esta semana, pero acabamos de terminar una formación para una empresa venezolana sobre inspección de equipos fijos de extinción de incendios. Lo hicimos de modalidad mixta, hemos tenido las clases en lo virtual a través del Zoom, de manera sincrónica, y el día viernes vamos a tener la parte presencial, que no es más que la aplicación de lo aprendido en las clases teóricas el día viernes en la práctica. Entonces, nos hemos empeñado en nuestras soluciones educativas darles esta connotación de que la gente meta cuerpo en el aprendizaje, que la gente vaya un poco más allá de la norma, que la gente asuma el proceso de la seguridad y la prevención como un espacio de comportamiento, de compromiso, de actitud. Lo voy a comentar un poquito en la próxima lámina que viene. Pero nos sentimos bastante cómodos y orgullosos de lo que estamos haciendo, dándole entrada a esto de la formación integral, considerando emociones, creencia, cuerpo y hasta la espiritualidad. Y fíjense que la UNESCO ya hace unos cuantos años nos ha propuesto los 4 ámbitos del saber, del hacer, del convivir en el ser, que es otra forma de decir lo que apuntaba en el punto número 1. Y como les decía, es una bonita manera de abrazar, de asumir la condición de seres sociales que nos caracteriza. Si empezamos a vernos desde allí, a abrazar, como les decía yo, esa condición nuestra del humano, no podemos dejar por fuera ámbitos como el convivir, como el ser, como las emociones. Sé que a veces nos puede dar un poco de temor romper estas barreras, romper algunos paradigmas y atrevernos, porque bueno, la seguridad de salud en el trabajo es la seguridad de salud en el trabajo. Pero créanme que una vez que lo prueben, se atrevan la primera vez, van a seguir con el deseo de continuar con estas prácticas, y son experiencias distintas, diferenciadoras, para quienes nos toca diseñarlas y ejecutarlas, y para quienes las reciben. Así que les dejo esa invitación bonita allí. Pueden entrar a la UNESCO, bajar los papers que al respecto tienen, y empezar a comprender un poco más de qué trata esta invitación, este desafío del que les acabo de comentar. El último ámbito del cual quiero disertar en esta tarde tiene que ver con lo cultural, con la cultura. Y esto me permití dividirlo en el espacio de lo individual y en el espacio de lo organizacional, porque, a ver, la cultura es lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, cómo nos comportamos. Pero coadyugan en lo cultural, si bien la empresa tiene una gran corresponsabilidad en eso de sostener cultura, hacer cultura, fomentar cultura, acrecentar cultura, cambiar cultura, no es menos cierto que las personas que interactuamos en esa cultura tenemos también una corresponsabilidad. Entonces, si estamos claros de que la virtualidad, estos espacios híbridos de virtualidad presencial está con nosotros, no es menos cierto que las personas tenemos que hacer un esfuerzo en poder adaptarnos, vamos a decir, fluir con la virtualidad como un espacio educativo, y para ello la capacidad del autoaprendizaje es valiosísima. ¿Por qué? Porque me va a permitir potenciar no solo los resultados del proceso educativo, sino aligerar los tiempos. Y pareciera que esto nos da luces también a aquellos que le decía más adelante sobre cómo hacer para recuperar el tiempo perdido. Entonces, las modalidades virtuales nos permiten ir un poco más rápido, por decirlo así, pero necesitamos de que la gente tenga la suficiente motivación y la suficiente disciplina para sostener los espacios en los estudios, el aprendizaje en espacios virtuales. Y miren, yo quiero dejarles ahí la definición de autoaprendizaje. Encontré varias, pero me gustó mucho esta por lo sencilla. Autoaprendizaje no es aprender solo.
Autoaprendizaje es la capacidad que desarrollamos para motivarnos y generar métodos para aprender con un mínimo de acompañamiento. Es decir, siempre va a haber alguien, un profesor, un facilitador, un docente, que me va a acompañar el proceso, pero que no tiene que estar el estudiante, quien está aprendiendo, al lado físicamente de quien lo está acompañando en su proceso de facilitación. Yo he tenido la posibilidad en tiempo de pandemia y de pospandemia de probarlo. Y créame que en algún momento se me hizo transparente. Y cuando digo se me hizo transparente es que se me hizo natural. Con las limitaciones propias de la conectividad, del tener que aprender herramientas tecnológicas nuevas, pero los primeros 3, 4 meses me sentía como incómoda, porque claro, estaba introduciendo un cambio en mis hábitos de estudio. Para mí el aprender, el estudiar se me ha dado muy fácil, me ha gustado mucho, en este sentido pues creo que tengo esa ventaja, pero hacerlo a través de la virtualidad representó para mí un esfuerzo, y me pude probar a mí misma que lo pude sostener. Terminé 2 programas a través de la virtualidad. Como educadora he hecho diseños de experiencias educativas usando espacios virtuales, y también se han sabido aprovechar esta experiencia, y ahora a través de las distintas experiencias educativas que hemos desarrollado a través de CIPE Academy hemos podido notar cómo la gente sí al principio se puede sentir un poquito extraña con esta nueva modalidad educativa, pero después se sueltan y lo disfrutan, y creo que esta es la invitación que les estamos haciendo desde este espacio de lo cultural de cada uno de nosotros, es decir, poder ampliar nuestras capacidades a través del autoaprendizaje para poder introducirnos en el mundo de la virtualidad con mayor éxito. Por último, en el ámbito organizacional, este, eh, a ver, un primer desafío que no creo que es nuevo, que esto no vino con la pandemia, ya esto estaba instaurado. Yo me atrevería a decir, a juzgar de alguna manera a la empresa o a la industria venezolana, que esto es algo que siempre ha estado. Yo lo siento por allá en el año 1980 y tanto. Yo fui a la Universidad del Zulia porque soy del Zulia, de Maracaibo, e hice en la Universidad del Zulia mi primer curso sobre la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Y me enamoré, ahí fue mi primer encuentro con la seguridad de la salud en el trabajo, y me enamoré. Y ya les comenté que hicimos importantes esfuerzos en lo educativo, pero al momento de jubilarme, después de 35 años de servicio, todavía teníamos el sinsabor de que la seguridad de salud en el trabajo es visto como una función, como una responsabilidad de una gerencia, de un departamento, y en el peor de los casos, bueno, como un conjunto de normas y leyes que hay que cumplir. Y creo que allí es donde está el desafío, donde está la oportunidad. O sea, la seguridad y la salud en el trabajo es una forma de conducirnos, es una manera de pensar, ¿no? Es una filosofía, por decirlo así, y eso hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo con esa visión, no pensando que es una mera función o una responsabilidad, y mucho menos una norma. Creo que todavía en este espacio, por lo que he logrado percibir, testeando los últimos tiempos a las empresas en términos de esta especialidad, allí tenemos un gran compromiso, una tarea inconclusa, diría yo, en nuestras organizaciones. El último desafío en el ámbito organizacional, entendiendo esto de que cada vez la brecha en lo educativo en materia de salud y seguridad en el trabajo se hace más notoria, y yo quiero hacer especial énfasis en Venezuela, es mucho más notoria por todo lo que ya sabemos. En este momento es importantísimo estrechar relaciones en el trinomio instituciones educativas, empresa y sociedad, para poder definir muy rápidamente qué estamos necesitando con mayor urgencia, para poder entonces hacer planes, estrategias que nos permitan asumir a la educación o a la formación continua como una responsabilidad compartida. Es decir, cómo podemos coadyuvar la empresa, las organizaciones, la industria, la sociedad que sabe lo que estamos necesitando, y las instituciones educativas formales o de formación continua como nosotros en SIP Academy, coadyuvar especialmente en este momento en el que lo educativo se nos hace más perentorio, se nos hace más urgente.
Esta es el contenido de mi disertación. Les voy a dar en unos minutitos la palabra por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que quieran compartir conmigo. No sin antes comentarle, porque cuando preparaba este material, me preguntaba por qué a veces sentimos, o por lo menos yo me hice la pregunta, yo siento que esto es un déjà vu. Porque muchas de las cosas que hemos comentado ahora, bueno, algunas son nuevas, otras han estado con nosotros mucho tiempo, pero decía, porque siento que es un déjà vu esto de que la seguridad y salud en el trabajo sigue siendo un aspecto en el que hay que asumir como un rasgo cultural, un elemento que tiene que formar parte de las filosofías de trabajo, como lo es la calidad, como lo es la productividad, en otros aspectos organizacionales, ¿verdad? Y la seguridad y la salud en el trabajo sigue teniendo un pendiente en este sentido. Y me dije, bueno, no tengo la respuesta a eso, de por qué siento que es un déjà vu. Pero la pandemia a mí me tocó fuerte y en la pandemia yo pude apreciar mucho más el don de estar vivos, de levantarnos y abrir nuestros ojos todos los días. Y bueno, a pesar de que hemos trabajado muchos venezolanos por hacer de este país el mejor país posible, pues todavía sentimos que no lo tenemos. Y mi respuesta fue, bueno, no importa, estamos vivos y estamos en nuestro país, el país donde nacimos y que queremos. Y tenemos la bonita oportunidad de seguir intentándolo. Esa fue mi reflexión cuando me hacía la pregunta de lo del déjà vu. Así que se las dejo porque a mí me motivó mucho, me inspiró mucho a decir, bueno, si bien no lo hemos logrado aún, estamos vivos y podemos seguir haciendo el esfuerzo de seguirlo intentando hasta que lo logremos. Y bueno, si no lo logramos, creo que le podemos dejar ejemplos, caminos, formas, maneras, estrategias a quienes vengan detrás de nosotros, porque detrás de nosotros viene mucha más gente que estoy segura que apasionados por la educación o apasionados por la salud, la seguridad en el trabajo o ser sencillamente los mejores venezolanos posibles, van a poder estar dispuestos a seguirles echando pichón a esto de educar y educar específicamente en educación y salud en el trabajo. Con esta reflexión final yo les quiero abrir el espacio para sus preguntas y bueno, lo que a bien quieran comentar y compartir. Les escucho. Y bueno, nada, abrimos la sesión de preguntas y respuestas a quienes tengan a bien considerar hacerlas. Es un tema apasionante. La educación, sin duda, por siempre ha sido un aspecto cultural, social relevante. Y bueno, qué bonito que hoy hayamos podido dictar este webinar para bienestar y aprovechamiento de quienes gusten estar con nosotros. Así que abrimos la posibilidad de preguntas, consideraciones, comentarios. La licenciada Yodalis le responderá de manera inmediata. Así que abierta la sesión de preguntas y respuestas. Buenas tardes. Adelante, adelante. ¿Quién habla? Omaira Márquez. Hola Mayra, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, gracias. Yo tengo preguntas. A ver. Como dijiste, comentarios, me parece que la presentación es absolutamente excelente, con un análisis bellísimo y apasionado de lo que Yodalis hace. De verdad que Yodalis, muchísimas gracias, la organización del pensamiento exquisita. Y ese era absolutamente mi comentario, o sea, el análisis, la síntesis, no, a mí no me generó preguntas, pues, porque vas llevando todas las preguntas y todas tus inquietudes y le vas dando respuesta. Muchísimas gracias por ofrecernos este compendio de conocimiento tan importante. Muchas gracias. Gracias, Omaira. Gracias por tu participación. Yodalia, ¿algún comentario? No, Mayra, darte las gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Yo sé que tú vienes de este mundo también que te ha apasionado y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos, por escucharme, por abrir los brazos a
a lo que desde SIP Academy estamos considerando en este momento y mostrarnos como parte de la solución. Somos una institución, un emprendimiento venezolano, tenemos profesionales altamente comprometidos con la seguridad y la salud en el trabajo y bueno, hemos querido, tanto ellos como yo, que conformamos este emprendimiento, poner a disposición lo mejor de nosotros, lo que hemos logrado cultivar, experienciar, desarrollar en nuestras carreras, en nuestras profesoras, ponerlo a la disposición del país de Venezuela, porque consideramos que, bueno, hacemos mucha falta a todos y esa es nuestra oferta, pues, poder ser parte de la solución en lo educativo y en el mundo de la seguridad y salud laboral. Un abrazo, Reitero Mayra. las gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la participación. De verdad que fue una oferta maravillosa para todos, digo yo. Gracias. Gracias, Omaira. Gracias, Yodalis. Pues nada, agradecerles, como le decía Mayra, agradecerles habernos recibido en la tarde de hoy en sus casas, que disculpen los temas de conectividad y los problemas que tuvimos al inicio para poder llevar esta conversación. Ya pensábamos que la íbamos a tener que reprogramar, pero bueno, gracias a Dios pudimos llevarla a cabo. Agradecerle su asistencia, agradecerle el que nos hayan permitido tocarlos con estas miradas y con estas formas que nosotros estamos mirando, atendiendo y promoviendo desde la academia. Darle las gracias por su confianza. Esta conferencia, este webinar, como ustedes saben, la grabación la subimos al YouTube, así que si más adelante ustedes quieren a bien repasarla o recomendarla, en nuestro canal de YouTube va a estar disponible de manera abierta para todo el que quiera mirarla. Y si necesitan reflexionar, ampliar, hacer alguna pregunta, alguna consulta, estoy totalmente a la orden en SIP Academy para escucharles y para orientarles en lo que a bien pueda tener esta servidora en sus manos para apoyarles. El próximo mes, en el 19 de julio, si no me equivoco, vamos a tener un tema, los quiero invitar especialmente, porque vamos a tener un tema súper interesante, tiene que ver con la confianza en las organizaciones, una capacidad, es un valor, es un juicio, en fin, ¿cómo es esto de la confianza en las organizaciones? Y la licenciada Charo Marcano, una linda venezolana, profesional de mucha experiencia, ya no está en Venezuela, está fuera de Venezuela como muchos otros venezolanos, pero desde allá nos quiere ofrecer esta mirada súper interesante de la confianza y cómo verla como una variable para elevar el retorno de la inversión. No se pierdan esta conversación porque creo que va a estar sumamente interesante. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan todos una feliz tarde y que terminen de desarrollar una hermosa semana.